Hola, queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Nos encontramos nuevamente aquí por este canal YouTube y estamos entonces trayendo un nuevo mensaje de la escatología bíblica ya realizada. Le pedimos siempre a usted que tome su lápiz, su agenda para que marque los versículos, que es un tema muy importante en esta tarde. Es un asunto inédito para todas las naciones, sobre todo las naciones de habla hispana, ¿no? Para todos los adeptos de la tradición religiosa que dicen estar bajo la nueva alianza y dicen estar viviendo y disfrutando la gracia de Dios, pero están esperando el regreso de Cristo, la resurrección de los muertos y el gran juicio final. Cosa que nosotros sabemos que todo esto fueron promesas ya cumplidas, y eso es lo que veremos ahora entonces en este mensaje a través de la interpretación del preterismo pleno. Asuntos narrados entonces de la ley de los profetas que esperan un día acontecer. Así ellos esperan la resurrección de los muertos y todo lo que allí ya pudimos encontrar. Resulta contradictorio, muy contradictorio, si la iglesia espera la resurrección de los muertos. Entonces la iglesia no puede estar viviendo bajo la gracia de Dios. En ese pensamiento la iglesia estaría viviendo en el periodo transitorio de los dos pactos, conforme los hermanos de la iglesia primitiva estarían entonces como aquellos hermanos de aquellas iglesias que vivieron aquel periodo transitorio. Entonces, para los futuristas la promesa aún está en tiempo de espera. Pero eso es lo que veremos entonces aquí a través de los versículos. Mateo 5, versículo 17, donde dice lo siguiente: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces aquí dice, sino que para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y esto veamos entonces que el Señor, cuando vino, esto lo dijo el propio Señor Jesús en la manifestación de carne que Él tuvo cuando Él vino aquí a la tierra. Y esa es la única vez que Él vino en la manifestación de carne. Y allí entonces Él conversando con sus discípulos, donde les trae entonces tantas enseñanzas a través del sermón de las bienaventuranzas, como le llamamos el sermón del monte. Entonces aquí está este versículo, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Quiero que usted grabe bien esta palabra, que Él vino para cumplir. Y esto que Él está hablando está antes de la cruz. Recordemos que estamos en el libro de Mateos. En el libro de Mateos. Así que Mateos 5:17 dice que Él vino para cumplir la ley y los profetas, para cumplir todas las promesas que estaban escritas en el antiguo pacto, y también lo que vino a realizar a través de el apóstol Juan en Apocalipsis. Entonces, esto es en el año 70. Todo eso sucedió en el primer siglo. Si aún Cristo no vino, quiere decir que esperaríamos el cumplimiento de esas tales promesas. Entonces estaríamos bajo la ley de Moisés, estaríamos bajo la ley mosaica y no bajo la gracia. Si esperásemos que viviesen todas esas profecías del antiguo pacto a cumplirse ahora en este periodo de tiempo o más adelante, eso significa entonces que estaríamos bajo la ley mosaica. Entre tanto, si estamos bajo la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque todas las profecías se cumplieron. Cuando Jesucristo vino por sobre las nubes y dijo
Esto en Mateo 5:17. He venido para cumplir. Así que en Mateo 17:18 también aquí dice así: hasta que el cielo y la tierra, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hasta que todo se haya cumplido. Cielo y tierra, aquí no es cielo y tierra físico, porque la tierra nunca se acabará. La tierra fue establecida para siempre. En Eclesiastés 1:4 dice: generación va, generación viene, y la tierra permanece para siempre. Ella está establecida y nunca será removida, lo que dice la Biblia. Y en el Salmo 104:5 también usted lo puede marcar allí. Puede marcar Eclesiastés 1:4 y Salmos 104 versículo 5. Yo voy a buscar esto, el Salmo 104 y el versículo 5. Muy importante, porque usted tiene que marcar estos versículos y así usted va estudiando y examinando y haciendo el cambio en su mente, retirando el velo de la de la tradición religiosa. Entonces Salmo 104 versículo 5 dice: Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Entonces, si está escrito esto en el Antiguo Pacto, en el Nuevo Pacto también es lo mismo, que la tierra siempre será y siempre fue una sola, creada por Dios, ¿no? Nunca será destruida, fue establecida. Y entonces cuando habla de cielo y tierra, no está tratando del fin del planeta Tierra, no está tratando del fin del cosmos, ¿no? Entonces es el fin de la ley mosaica, cuando dice hasta que pasen, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces que pasen el cielo y la tierra, entonces lo que está hablando es de la antigua orden de justicia, la ley mosaica, la antigua disposición, ¿eh? Eso es cuando habla de cielo y tierra. Recordemos que hay un lenguaje simbólico durante los profetas, y el antiguo y el nuevo pacto tienen el lenguaje, y también Apocalipsis tiene su lenguaje. Así que cielo y tierra no significa que terminaría el planeta Tierra, es simplemente la antigua ley de justicia, la antigua orden de justicia, que es la antigua disposición, la ley mosaica. Entonces cielo y tierra significa el cumplimiento de todas las promesas hechas a través de los profetas y de los apóstoles. En el Antiguo Pacto también las promesas, y del Nuevo Pacto también. En Mateo 5, 17 y 18 usted lo puede leer con calma y usted va a entender perfectamente que eso ya aconteció en el año 70 después de Cristo, del primer siglo, en la primera era cristiana. ¿Dónde encontramos esto que los profetas lo anunciaron? ¿Dónde lo podemos ver? Vamos a ver esto en Isaías, el libro de Isaías. Sabemos que Isaías es el profeta que el Señor usó como el profeta mesiánico que anunció la venida del Señor. Isaías 25 y el versículo 8. Vamos a ver qué nos dice acá, versículo 8. Esta es una promesa hecha entonces en el Antiguo Pacto, y que el Señor la hizo a través de Isaías. Y este libro de Isaías, y esta promesa fue hecha 700 años antes de la venida, de la manifestación de carne del Señor Jesús. Antes del verbo hacerse carne, ¿no? Fue entonces hecha esta promesa 700 años antes. Isaías 25 y versículo 8 dice: destruirá a la muerte para siempre, y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra.
porque Jehová lo ha dicho. Y aquí vemos entonces, también me gustaría leer aquí el versículo 7, dice algo importante: destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Él vino entonces para cumplir, Él vino para cumplir las promesas, esas promesas que la iglesia tradicional religiosa todavía espera, y eso es lo que enseña a todos sus adeptos allí. Enseña que Cristo viene, que tendremos la resurrección de los muertos. Entonces todos estos cumplimientos que ellos anuncian a futuro está completamente fuera de la palabra de Dios. Usted examine, usted lea, usted escudriñe las Escrituras. No se quede solamente con lo que usted escucha allí en un púlpito, porque yo me quedé escuchando solamente lo del púlpito porque yo amaba a mis pastores, yo amaba a mis apóstoles, yo amaba a los siervos de Dios que me venían a enseñar, pero pensé que ellos tenían toda la razón, que tenían toda la verdad. Y pasé 25 años así, con este velo, hasta que el propio Dios entonces viene y retira el velo. Lógicamente que usó a alguien a través de las Escrituras. Y así es como en el día de hoy, yo le estoy enseñando a usted para que usted también vaya retirando ese velo de su mente y vaya conociendo la verdad. Porque dice que conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y yo creo en esa palabra y por eso la repetimos bastante. Entonces dijimos que 700 años antes, este profeta Isaías trajo entonces la profecía de que el Señor estaría retirando la muerte. Y cuando habla de la muerte, no está hablando también de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual, ¿no? Esta profecía habla de la muerte segunda, que es entonces la muerte espiritual y no la muerte física, ¿no? Porque el Señor no está tratando aquí con lo que es carne, está tratando con lo que es espíritu, ¿no? Con nuestro espíritu. Entonces, todo esto que estamos aquí enseñando es netamente espiritual, hermanos. Tenemos que entrar, hay dos dimensiones. Está la dimensión física y tenemos también la dimensión espiritual, ¿no? Y esto que los profetas vinieron anunciando 700 años antes, 500 años antes de Cristo, todo esto el apóstol Juan y el apóstol Pablo, cuando él viene también manifestando también el evangelio del reino, el evangelio de la gracia de Dios, allí también vienen las profecías. Y estas profecías están entonces también en el nuevo pacto porque vienen de atrás, vienen del antiguo pacto. Entonces el apóstol Juan las transmite, todo lo que el Señor le muestra, él transmite a las 7 iglesias del Apocalipsis, las 7 iglesias que están allí. Así que dentro del cumplimiento de las promesas, usted puede escribir ahí Apocalipsis 21:14, ¿verdad? Y también Apocalipsis 17, 5 y 6. Y allí habla cuando Jerusalén entonces recibe allí el juicio de Dios y el Señor la llama como la Gran Babilonia. Y esto es el siglo primero, no es la Jerusalén de hoy, no es la Jerusalén actual, es la antigua Jerusalén, fue juzgada. Y dice que aquí estábamos leyendo en el versículo 8, dice: destruirá a la muerte para siempre y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque el Señor lo ha dicho. Y entonces aquí está hablando que Él vino para cumplir, como está escrito allí también en Mateo, estamos viendo 5, 17 y 18, que el Señor vino para cumplir la ley y los profetas. Y entonces vamos a ver aquí otro libro, en el libro de Daniel, está un poquito más adelante, ¿cierto? En el libro de Daniel vamos a ver también la palabra de dónde está la promesa escrita, un poco más adelante ahora, por el profeta Daniel. Daniel 12, versículo 1, dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe,
que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y el versículo 2 y 3, el versículo 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí es donde encontramos una gran confusión también, ahora en la vida real o físico, y por muchas generaciones hemos escuchado lo mismo, nosotros en esta generación, pero en la generación de mis antepasados, mis abuelos, que ya muchos años ya ellos partieron también a la eternidad, ellos también comentaban esto, que si fue otra generación. Después vino la generación de mis padres. En esa generación también se escuchó. Y en mi generación se sigue escuchando. Y tal vez la generación de mis hijos, de mis nietos, si no conocen la verdad que los libere de todo esto, seguirán entonces creyendo que están esperando la resurrección de los muertos. Y pensando que el muerto va a resucitar del sepulcro y va a ir con su cuerpo destino al cielo. No, hermano, esto es espiritual. Vean lo que dice así: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué es lo que va a despertar acá? Es el espíritu. El espíritu es el que vuelve a Dios que lo dio, como dice en Eclesiastés, Eclesiastés 12, versículo 7. Pero el que está, el Hijo de Dios, el que vuelve. Ahora hay otros que no van a volver, que van a dormir eternamente, van a quedar allí. ¿Por qué? Porque ellos, todos estos espíritus, estas almas, estaban, esto en el antiguo pacto, antes entonces de la resurrección de los muertos en el año 70, todos ellos estaban allí en el Seol, que es el lugar de los muertos, es el sepulcro. Es allí donde está la lápida con el nombre y la dirección, el año que murió, el año que nació, todo allí está en la lápida. ¿Ve? Es en ese sepulcro, allí hay un mundo espiritual que es el mundo de los muertos. Allí estaban entonces las almas presas esperando la resurrección cuando vino Cristo, porque era una promesa. Muchos de los que murieron, dice aquí, y muchos, no dice todos, como hay que examinar la escritura. Dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión. Entonces la resurrección ya aconteció también en la manifestación espiritual, cuando vino por sobre las nubes el Señor, aplicando el juicio sobre aquella nación de Jerusalén. La promesa de la resurrección ya fue, ya aconteció. Entonces no tenemos que esperar más esa promesa, ninguna promesa. Entonces nosotros adoptamos como fieles cristianos el preterismo completo por haber encontrado este método de interpretación más exacto, perfecto de la escatología bíblica. Por eso decimos que la escatología bíblica ya es realizada. Vamos a ver otro profeta, Oseas, el capítulo 13, que también tiene entonces la profecía que nos va a explicar, nos va a esclarecer un poco más. Capítulo 13 del libro de Oseas y el versículo 14. Y dice: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Entonces aquí, este profeta Oseas, también del antiguo pacto, porque todos los profetas hicieron parte del antiguo pacto hasta Juan Bautista, que ese sería el último de los profetas. No existe más profetas. Así que
que usted tenga la capacitación profética, una unción profética, es muy diferente a que usted se institule profeta. Porque si usted se institula profeta, usted está ofendiendo la integridad del propio Dios. Así que aquí, en el libro de Oseas 13, versículo 14, habla de la resurrección, porque dice, de la mano del Seol, del mundo de los muertos. Si lo traducimos al español sería así, de la mano del Seol, del mundo de los muertos, redimiré y libraré de la muerte, esa muerte que tenía sujeta las almas. Oh muerte, yo seré tu muerte, dice el Señor. Yo seré tu destrucción, oh Seol. Entonces Él destruyó la muerte y también el lugar de los muertos. No existe más allí alma presa por la muerte. Recordemos que el Señor dijo que el último enemigo a ser destruido sería la muerte. Pero es la muerte espiritual y no la muerte física. Porque el Señor trata con el espíritu y no con la carne. Así que en esta situación de la resurrección, trata con el espíritu, no con la carne de la persona, porque la carne ya se pudrió, la carne ya se hizo polvo, y dice que el polvo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. También tenemos aquí un pasaje maravilloso que es 1 Corintios 15, vamos a ver esto, 1 Corintios 15, y el versículo 54 y el 55. Veamos qué es lo que dice así. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, sí, estamos hablando del espíritu, que el espíritu se viste también de incorrupción. Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, es decir, la carne hecha carne y el espíritu vuelve a Dios. Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórdida es la muerte en victoria. ¿No es sórdida es la muerte en victoria? Y el versículo 55 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque había un mundo de los muertos y estaba allí el alma esperando la resurrección. Pero en la venida del año 70 del Señor Jesús, Él ejecutó esa resurrección de los muertos. Y como fue espiritual, no la podremos ver física, porque ellos que participaron de este tiempo, en el siglo I, en el año 70, no vieron esto espiritual. O sea, no vieron esto físicamente, lo creímos y lo creyeron por la resurrección de los muertos, que fue una manifestación en el espíritu para todos ellos, espiritual. Así que el cumplimiento fue en el año 70. Y este libro fue escrito ya por el apóstol Pablo en el año 55 después de Cristo. Faltaba poco tiempo para el año 70. Y el cumplimiento fue entonces allí, en el primer siglo de la era cristiana, en el año 70. ¿Cómo conocemos todo esto? Porque en ese tiempo la historia, la historia universal y la propia Biblia, toda la escritura, habla del año 70, cuando el Señor aplicó el juicio sobre aquella nación, cuando vino entonces y cambió el pacto, retiró entonces la antigua dispensación y entra entonces la gracia de Dios. Allí recién entra la gracia de Dios. Entonces el cumplimiento fue en esa generación, tal cual el Señor lo dijo que sería entonces en su generación, cuando él habla en Mateo 24, 34. Y en el versículo 2 dice: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y así fue, porque si usted va hoy allí a Jerusalén antigua, usted verá cómo fue cómo quedó esa ciudad allí, completamente destruida, con el muro y todo donde se hacen las lamentaciones. Hay una parte del muro, pero no está el muro de aquel tiempo. Entonces él dijo que no quedaría piedra sobre piedra
¿Ven? Y fue en aquella generación. ¿Será que presenciaría ese gran juicio y el cambio de alianza final esta generación o una generación más adelante? De ninguna manera. Entonces, si esperamos la venida del Señor, si esperamos la resurrección de los muertos, si esperamos el juicio final, estaríamos entonces bajo la ley mosaica. Y esa ley mosaica es la que salió en el año 70 del primer siglo. Vea cómo estamos nosotros atrasados en la información. ¿Cómo es que de los púlpitos nos sale esta información? ¿Por qué no sale? ¿Por qué no sale? Entonces, Él vino para cumplir, Mateo 5, 17, 18, toda la ley y las profecías del Antiguo Pacto. No existe ninguna promesa a ser cumplida. Todo se cumplió ya en el año 70, con la caída de Jerusalén en el juicio final. ¿Cómo es que podemos entender esto? Además de ver la destrucción de la ciudad de Jerusalén hoy en día, y también el muro destruido, no existe más el templo, donde se dictaba la ley mosaica. Si nosotros creemos que Cristo aún tiene que regresar, estaríamos bajo la ley mosaica. Estaríamos en el antiguo pacto y no estaríamos disfrutando de las promesas del nuevo pacto, en donde nosotros estamos hoy. Como decimos entonces, en Efesios 3:21, vamos llegando al final y este es el último versículo. Efesios, vamos a buscar el libro de aquí de Efesios 3. Y el versículo 21. Por eso, hermanos, usted necesita marcar los versículos. Cuando usted escuche este mensaje, véalo con bastante atención, medite en esto, marque, tenga siempre un lápiz, una agenda para marcar o un pequeño documento donde usted pueda marcar allí una hoja. Mire, yo hasta cuando escucho algo que Dios me habla, yo no tengo a mano, por ejemplo, ¿no? Cuando no tengo a mano un cuaderno, no tengo a mano una agenda, entonces yo donde esté, una servilleta, allí voy escribiendo. Porque todo lo del Señor me interesa y muchísimo. ¿Por qué? Porque tengo familia, tanto en Brasil como en Chile, tengo amistades, tengo hermanos, tengo hermanas, por todas estas naciones. Y ellos tienen que conocer la verdad. Yo siempre les digo, la verdad siempre triunfa. Y la verdad está escrita en la palabra. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Esa es la que yo conocí y cada día me hace más libre. Así que versículo dijimos de Efesios capítulo 3 y el versículo 21. Vamos a leer el 20. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Qué maravilla, qué maravilla! A Él sea dada toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque solo Él es digno de recibirla. Así que en la iglesia dice en Cristo Jesús y por todas las edades, que significa todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Y esto fue escrito entonces también por el apóstol Pablo ya en el año 58. Todo esto confirma que la resurrección estaba sujeta a la ley mosaica, ley del antiguo pacto. Si la iglesia no predica esto, aún está bajo el antiguo pacto. La resurrección fue espiritual, como dice en Eclesiastés 12:7. ¿Sí? Él dice que el polvo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ese es el versículo de Eclesiastés 12:7. Y el versículo de inicio, entonces, es el libro
que estuvimos estudiando, que es el libro de Mateos, Mateo 5, versículos 17 y 18, en donde dice que Él vino para cumplir. Escuche, hermano, Él vino para cumplir. ¿Qué maravilla? Él vino para cumplir y Él cumplió cabalmente todo. No hay más profecías que esperar, ni ninguna de estas manifestaciones, principalmente la resurrección de los muertos, ya aconteció. Y con esto nos despedimos entonces, con este tema inédito que está ahora traducido al español para todas las naciones. Y el título era: sin resurrección no existe nueva alianza. Lo dejamos nuevamente cordialmente invitado para un nuevo mensaje que con certeza el Señor nos estará entregando, y con esto se va retirando el velo. Gracias y paz.